En este vídeo vamos a aprender a nombrar y formular oxoácidos por nomenclatura tradicional. Un oxoácido es una sustancia química ternaria que está formada por tres elementos. Hidrógeno, que siempre en la fórmula aparecerá en primer lugar, oxígeno, que aparecerá al final de la fórmula, y en el centro lo que solemos llamar el elemento central, que suele ser un no metal que no sea flúor, pero también puede ser cromo, manganeso o vanadio. Ejemplos de oxoácidos son los siguientes. Ahí tenéis unas pocas fórmulas simplemente para que veáis el aspecto. Estos dos primeros, por ejemplo, serían oxoácidos del azufre, pero obviamente son sustancias diferentes, ya que la composición de esos dos ácidos es distinta. El libro rojo de la IUPAC de 2005 reconoce tres formas de nombrar un oxoácido. La primera es la nomenclatura tradicional, que está muy extendida a nivel científico, de la comunidad científica, ya que los nombres que sostienen son más cortos que en la otra nomenclatura y además son nombres que sirven de base para estructuras más complejas, en particular para química orgánica. Aparte de esto, quiero advertir que hay algunas modificaciones importantes que se siguen incumpliendo en la actualidad, aunque desde hace 18 años que se implantaron. Una es que solo se puede utilizar el prefijo orto con dos ácidos, con el ácido ortotelúrico y el ortoperclórico. Hay que omitir el prefijo orto obligatoriamente con los ácidos de boro, silicio, nitrógeno, fósforo y artimonio. Y justo con esos ácidos es con los únicos con los que se puede utilizar el prefijo meta. Además, no se puede utilizar la nomenclatura tradicional para nombrar los ácidos de manganeso ni de cromo. La otra nomenclatura ampliamente difundida y bastante potente es la nomenclatura de hidrógeno, que también la vamos a aprender en el vídeo siguiente, y es, diría yo, la más recomendable, ya que se puede aplicar en cualquier caso y no solo con ácidos ácidos, con el ácido del tipo que sea. La tercera nomenclatura que se acepta en la IUPAC de 2005 es la nomenclatura de adición, pero esta última se basa mucho en la estructura molecular y hay que tener ciertos conocimientos para realmente utilizarla con eficacia. Por último, advertir que las nomenclaturas de stock y sistemática ya se dejaron de utilizar hace 18 años en la actualidad. Bien, vamos a centrarnos en los nombres tradicionales de los oxoácidos. Sabemos que cualquier oxoácido va a tener un número de átomos de hidrógeno, elemento central y oxígeno. Pues bien, el nombre que reciba ese oxoácido va a depender justamente de esos números. Y esos números van a ser la consecuencia de los números de oxidación, de las valencias de los elementos. Sabemos que el oxígeno tiene siempre número de oxidación -2, el hidrógeno siempre +1 y el elemento central es el que podría tener varias opciones. De hecho, los distintos ácidos que genere un mismo elemento se van a diferenciar por un sistema de prefijos y sufijos, del siguiente modo. Si el elemento central tiene una única valencia, el nombre del ácido terminará obligatoriamente en ico. Por ejemplo, el boro solo tiene la valencia 3, el estado de oxidación +3. Recordad que decir valencia es el número de oxidación en valor absoluto. Bien, pues solo existirá el ácido bórico. Sin embargo, si el elemento tiene dos valencias, cuando utilice la menor de las dos, lo haremos terminar en oso y si utiliza la mayor, terminará en ico. Por ejemplo, el fósforo tiene valencias 3 y 5, pues hablaremos de ácido fosforoso cuando utilice la valencia 3 y fosfórico cuando utilice la valencia 5. Si el elemento tuviera 3 valencias, tendríamos estas combinaciones: hipooso, oso, ico. Por ejemplo, el selenio, hiposelenioso, selenioso y selénico. Y en el caso de que el elemento tenga 4 valencias, como por ejemplo ocurre con el átomo de cloro, si utiliza la valencia menor, utilizaremos la combinación hipooso, por ejemplo con el cloro sería hipocloroso, con la 3 utilizaríamos cloroso, con la 5 clórico y con la superior la combinación perico, por tanto sería el ácido perclórico. Bueno, pues toca ya aprender a formular, es decir, cuando me digan un nombre, ¿cómo narices obtengo la fórmula de esa sustancia? La fórmula molecular. Vamos a seguir hablando del cloro. Sabemos que un ácido de cloro va a tener un número de átomos de hidrógeno delante,
un número de átomos de cloro y un número de átomos de oxígeno. Se trata de obtener justamente cuáles son los subíndices. Y yo os voy a enseñar a obtener esos subíndices basándonos en una regla mucho más potente, más rápida, más eficaz que la suma de moléculas de agua. No tengo nada en contra de ese método, pero a mí me parece bastante arcaico y relativamente incorrecto, ¿vale? Entonces, yo voy a enseñar a obtener la fórmula basándonos en los números de oxidación, en las valencias de los elementos. Sé que el oxígeno tiene número de oxidación -2 siempre, el hidrógeno siempre +1 y el elemento central, el cloro en este caso, podría tener +1, +3, +5, +7. Bien, pues los subíndices A, B y C van a depender justamente de ese número de oxidación, que tenga el cloro. Para obtener esos subíndices vamos a recurrir a la siguiente regla máxima de la formulación, que dice que la carga de una especie química siempre es el resultado de sumar los números de oxidación de los elementos que compongan esa especie. Cuando digo la palabra especie, interpretarla en el sentido más amplio, ion o molécula. Nosotros estamos hablando de moléculas porque los ácidos son sustancias moleculares, no son especies iónicas. Por tanto, al sumar todos los números de oxidación de todos los elementos, tiene que salir 0, ya que una molécula no tiene carga, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que me dicen que formule el ácido clórico. Bien, pues el procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a poner primero el átomo de cloro y voy a tener presente que si me dicen clórico se refiere a valencia +5. Lo apunto justo aquí arriba. Lo he apuntado simplemente para que lo tengáis presente. Pues hay que colocar oxígenos suficientes para que el número de oxidación global quede negativo. Es decir, como el oxígeno tiene número de oxidación -2, si coloco 3 átomos de oxígeno, 3 por -2 es -6. Ya quedaría el conjunto negativo. Fijaos que de hecho si parara aquí, si ahora mismo dejara esto, ClO3, lo que tendría sería un anión. Se llama anión clorato, que es una especie química real, que existe, ¿vale? Pero como estoy formulando un ácido, no he terminado. Ahora mismo estaría en números negativos, porque 3 por -2 es -6 y el cloro tiene número de oxidación +5. Pues hay que equilibrar a que salga 0. Y para eso lo único que hay que hacer es colocar un átomo de hidrógeno. Con un átomo de hidrógeno tendría una suma 0. Mirad la cuenta, 3 por -2 más 5 más 1 sale 0. HClO3 es la fórmula del ácido clórico. Repetimos, vamos a cambiar de ácido, pongamos que me dicen perclórico. El procedimiento sería el mismo, solo que ahora tenemos un cloro con número de oxidación +7. Tengo que poner oxígeno hasta que salga un balance negativo. 4 oxígenos, 4 por -2 es -8, me darían un balance negativo. Y ahora equilibro poniendo hidrógeno. Un solo átomo de hidrógeno y se queda el conjunto equilibrado. Ya tenemos la fórmula del ácido perclórico, HClO4. Cambiamos de elemento. Ácido sulfúrico. En este caso, si me hablan del azufre, tendría que conocer las valencias del azufre, que son 2, 4 y 6. Y esa terminación ICO hace referencia a la mayor de las 3 valencias, la 6. Y ahora voy a simplificar más aún el procedimiento. Incluso voy a dejar de hablar de signos. Voy a poner HSO y voy a ir buscando los números rápidamente. Lo único que tengo que hacer es pensar que hay que ganarle, hay que superar el número 6 a base de poner oxígeno. Si pongo 3 átomos de oxígeno, 3 por 2 es 6, pero es que se trata de superar, no de igualar. Por tanto, hay que poner 4 átomos de oxígeno. 4 oxígenos serían 4 por 2. 4 por 2 es 8, que es mayor que 6. Como me he pasado 2, coloco 2 hidrógenos. Y esto es así con todos los ácidos, menos cuando hablemos de ácidos de estos 5 elementos. Cuando tengamos que formular un ácido del boro, silicio, fósforo, arsénico, antimonio, vamos a hacer lo mismo, solo que en vez de colocar el número de oxígenos que hemos estimado antes, siempre añadimos un oxígeno extra, ¿vale? Salvo que me digan el prefijo meta en el nombre. Si yo en el nombre de uno de estos 5 ácidos escucho meta, entonces lo hago normal, como hemos visto antes.
Pero si no me dicen el prefijo meta, voy a añadir oxígeno y después de superar a la valencia elemento central, voy a añadir uno más. Ejemplo, ácido silícico. Si me dicen ácido silícico, se están refiriendo al silicio y sé que la valencia del silicio es 4, es la única que tiene. Bien, coloco el hidrógeno delante, el silicio en el centro y el oxígeno al final. Como se trata del silicio, que solo tiene la valencia 4, habría que colocar en realidad 3 átomos de oxígeno, porque 3 por 2 es 6 y supera a ese 4. Bien, pues en vez de 3 voy a colocar 4 átomos de oxígeno, uno más. ¿Por qué? Porque se trata del silicio y así se hace con este elemento, ¿vale? Al balancear, 4 por 2 es 8, menos 4 del silicio, me he pasado 4 unidades, pues coloco 4 átomos de hidrógeno. Hecho. Eso sí, si me dijeran ácido metasilícico, pues lo habría hecho como hemos hecho antes, sin pasarme ese oxígeno más. Es decir, en vez de colocar los 4 que he puesto antes, solo habría puesto 3. 3 por 2 es 6. Como me paso en 2, pues coloco 2 átomos de hidrógeno. Ácido fosfórico, misma mecánica, solo que en este caso, ojo, el fósforo tiene 2 posibilidades y fosfórico se refiere a la valencia 5. Vale, colocamos delante al hidrógeno, en el centro fósforo y al final el oxígeno. Como la valencia 5, hay que superar un 5. Con 3 oxígenos, 3 por 2 es 6, ya lo superaría. Vale, pues uno más. 4 átomos de oxígeno. 4 por 2, 8. ¿En cuánto excedió al 5? 3, pues 3 átomos de hidrógeno. En el caso de que me dijeran el prefijo meta, metafosforoso, haría lo mismo, pero no me excedería ese oxígeno. Pondría los oxígenos justos y cabales para exceder a la valencia del fósforo, que en este caso sería 3. Por eso, para una valencia 3, serían necesarios 2 átomos de oxígeno nada más. Como me he pasado una unidad, un átomo de hidrógeno. Di y triácidos. En este caso, cuando nos digan un prefijo di delante del nombre del elemento, por ejemplo, ácido disulfúrico, el procedimiento es exactamente el mismo que antes, solo que pondré 2 átomos de azufre para empezar. Fijaos que en este caso estamos hablando del azufre y la terminación ico antes hemos visto que correspondía a valencia 6. Vale, pues colocamos 2 átomos de azufre con valencia 6. 2 por 6 es 12. Hay que poner oxígeno suficiente para superar a un 12. Hacen falta 7 átomos de oxígeno. 7 por 2 es 14. ¿Cuánto te has pasado? 2. Pues 2 átomos de hidrógeno. Si me dicen trisulfúrico, pues hago lo mismo pero con 3 átomos de azufre. Y para finalizar el vídeo vamos a ver cómo se hace a la hora de nombrar, es decir, a partir de la fórmula obtener el nombre. Aquí tenemos una tabla que vamos a rellenar y el primer ácido que vamos a nombrar es el HNO3. Sé que existen 2 ácidos de nitrógeno, el nitroso y el nítrico. Únicamente tengo que averiguar cuál es el número de oxidación del nitrógeno, cuál es la valencia, y una vez que lo tenga, pues ya tengo el nombre, ¿vale? ¿Cómo se obtiene el número de oxidación? Bien, para hacer un cálculo rápido se puede hacer con signos, pero para no tener que pensar ni en signos, porque va a salir directamente el número que necesito, lo que vamos a hacer es siempre lo mismo. El número de oxígenos que haya lo multiplicamos por 2 y restamos los hidrógenos. O sea, hay 3 oxígenos, 3 por 2. Hay 2 oxígenos, 2 por 2. Y le resto los hidrógenos. Y con eso tengo el número de oxidación. Y una vez que lo tenga, tendré el nombre casi automáticamente, suponiendo que me sea la valencia. Así pues, tenemos 3 oxígenos, pues 3 por 2 es 6. 3 por 2 es 6. Menos 1, 5. Ya sé que el número de oxidación es 5. Como estamos hablando del nitrógeno, que por cierto tiene un montón de números de oxidación, pero para formar oxoácidos solamente el número de oxidación más 3 y más 5, ¿vale? Bien, pues en este caso el 5 sería la alta. El nombre que corresponde es ácido nítrico, acabado en ico. Misma mecánica con el HiO4. 4 por 2, 8, menos 1, 7. Ya tengo el número de oxidación del yodo. Es más 7. Es 7 y la valencia. Por cierto, recordad que la valencia 7 siempre es per ico. Ácido periódico en este caso. H2SO3. 3 por 2, porque hay 3 oxígenos. 3 por 2 es 6, menos 2, 4.
Y en el caso del selenio, que tiene los números de oxidación 2, 4 y 6, esa valencia 4 corresponde con la terminación oso. Por tanto, ácido selenoso, que no selenioso, ojo, selenoso. El siguiente, H2S2O5, ojo a que hay dos átomos de azufre, no solo uno, por tanto sería es un diácido. La cuenta de todas formas se hace igual, el procedimiento es el mismo, 5 por 2, 10, le restamos 2, porque hay dos átomos de hidrógeno, 8. Eso significa que para los dos átomos de azufre corresponde un número de oxidación más 8. Por tanto, cada átomo de azufre tiene un número de oxidación más 4, valencia 4. Como estamos hablando del azufre, representa la terminación oso. Por tanto, será el ácido disulfuroso. El prefijo di no se te olvide porque hay dos átomos de azufre. Ese di indica dos azufres con valencia 4. Eso es lo que significa disulfuroso. HPO3. Tenemos 3 átomos de oxígeno, 3 por 2, 6 menos 1, 5. Me sale número de oxidación 5. El número de oxidación más alto correspondería con terminación ico. Y así es, pero hay que tener cuidado, porque estamos con un ácido de fósforo. Y lo habitual con el fósforo es que haya un oxígeno extra. Y fijaos que en este caso, con número de oxidación 5, corresponderían 4 oxígenos. Y no, hay solo 3. Es decir, lo normal. Vale, lo normal para el resto de ácidos. Para el fósforo lo normal es que haya un oxígeno extra. Por eso este ácido se llama ácido metafosfórico. Y por último, HMnO4, echamos cuenta, 4 por 2 es 8, menos 1, porque hay un hidrógeno, sale 7. Para cualquier elemento la valencia 7 siempre es per. Por tanto, se trataría del ácido permangánico, que en la actualidad no se puede decir. No podemos decir ácido permangánico porque la IUPAC ha descartado este nombre en su lista en 2005. Entonces, si pregunta, ¿y entonces cómo lo nombro? Pues usando la nomenclatura de hidrógeno, que la vamos a ver en el próximo vídeo.